Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. A continuación, yo les voy a presentar la tesis que hemos analizado. Esta tesis lleva por título Método de Aprendizaje Matemático Abierto basado en números o ABN como alternativa al método cerrado basado en cifras o CBC. El autor de esta tesis es María del Carmen Canto López, el grado a obtener es el de doctor y pertenece a la Universidad de Cádiz. El enlace está en las presentes diapositivas. La variable que se ha analizado en esta tesis han sido los resultados alcanzados en las pruebas de ejecución matemática. Dentro de ellas se encuentran tres pruebas. La prueba ad hoc, que consiste de varios ítems, los cuales veremos más adelante, la prueba de fluidez numérica y por último la de estimación en línea numérica. Solo nos centraremos en las dos primeras por problemas de tiempo. Sobre los grupos, se han tenido dos grupos. El experimental, en el cual se aplicó el método ABN, que consta de 12 niñas y 12 niños de cuarto de primaria, y el grupo de control, en donde se aplicó la metodología CBC o metodología tradicional, que consta de 9 niñas y 16 niños del cuarto de primaria. Ambos grupos son de dos colegios distintos y ambos son colegios nacionales. Ahora analizaremos las tablas estadísticas y su interpretación. A continuación tenemos la prueba ad hoc. Esta prueba analizó diferentes aspectos, los cuales incluyen la enumeración, las operaciones con problemas y también el cálculo mental. Al estar hablando de dos grupos, el grupo experimental y el de control, podemos percatarnos de que son dos muestras independientes. Por ello se aplicó la prueba T para dos muestras independientes, lo cual es aclarado también por el autor. Se ve que el valor P es de 0.0. Sin embargo, no se expresa de manera clara cuál es el nivel de significancia. Pero al final del análisis se observa entre paréntesis P menor que 0.01, por lo que podemos inferir que este es el nivel de significancia que se maneja en todas las pruebas, aunque no esté expresado de manera precisa. Continuando con el análisis de esta tabla, el autor llega a la conclusión de que sí hay diferencia significativa entre cada uno de los aspectos analizados, rechazando la hipótesis nula. Por otro lado, se aplicaron dos pruebas de fluidez de cálculo. Una de estas es la prueba de cálculo de Woodcock-Muñoz y en este caso se aplicó la prueba de U de Mann-Whitney. Sin embargo, no se aclaró la razón de su uso. Podemos ver que el p-valor es de 0.982, es decir, menor que 0.001, por lo que no hay diferencia significativa entre el grupo experimental y el grupo de control. La otra prueba de fluidez de cálculo que se aplicó fue la prueba de cálculo de Canals. En este caso se aplicó también la U de Mann-Whitney, pero tampoco se explicó la razón de su uso. Se analizaron 4 ítems: sumas correctas, restas correctas, multiplicaciones correctas y divisiones correctas. Y se puede ver que tienen un p-valor de 0.324, 0.00, 0.508 y de 0.279 respectivamente. Por tales valores podemos ver que en todas ellas no hay diferencia significativa entre el método ABN y el método CBC, exceptuando las restas correctas, las cuales tienen un p-valor de 0.00, es decir, menor que 0.001, lo que quiere decir que sí hay diferencia significativa entre el grupo de control y el grupo experimental únicamente en esta operación. En general, podemos decir que se hizo una interpretación regular de los resultados obtenidos, debido a que no se tomaron algunos aspectos que eran muy importantes. En primer lugar, no aparece el análisis de la normalidad, únicamente se indica el tipo de prueba que se está utilizando, más no se señala el por qué. Esto será en el caso de todas las tablas analizadas, y es muy importante tomar en cuenta la normalidad para poder determinar la razón del uso de la prueba. En segundo lugar, no se indica el nivel de significancia de manera clara, solo se menciona de manera muy vaga en el análisis de la primera tabla y de ahí en adelante no es señalado. En tercer lugar, en la prueba ad hoc se puede ver que hay una diferencia significativa entre ambos grupos, sin embargo no se determina el tamaño de efecto ni se aplica la D de Cohen, lo cual vendría a ser gran ayuda para poder comprobar la hipótesis del investigador. Finalmente, podemos decir que nuestra tesis muestra cómo es que el método ABN permite que los alumnos tengan mejores resultados en comparación con el método CBC, pero únicamente en algunos aspectos, como la numeración, las operaciones con problemas y también el cálculo mental. Sin embargo, también hay otros aspectos como la fluidez de cálculo en los cuales no se ve que exista una diferencia significativa, exceptuando las restas como se puede ver en la prueba de cálculo de Canals.